Hasta hace aproximadamente un año, era un embalsamador. Muchos saben que las morgues son más bien un negocio familiar y se heredan entre los miembros de la familia. Mi situación no era diferente, pero había algunas reglas que debían seguirse. Regla número 1. No preparar los cuerpos entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. Esta regla hacía que no hubiera nadie en la morgue después de las 11:30 de la noche. En las pocas ocasiones en que llegaba alguien a la morgue a esas horas, la única persona que los preparaba era mi abuela. Hoy en día, algunas morgues ya no tienen turno de noche, y la nuestra sigue esa norma, excepto con mi abuela. Si alguien necesitaba ser preparado, ella sería la encargada de hacerlo sin importar la hora de la noche. Regla número 2. Al entrar o salir de cualquier habitación, e incluso de la morgue, se supone que debes decir hola y adiós. Nunca entendí esta regla, pero jamás me atreví a cuestionarla. Regla número 3. Nunca olvides usar el amuleto de protección familiar. Esta era la regla más importante y enfatizada. Estos amuletos se transmitían en mi familia a todos los que trabajaban en la morgue. Mi abuela siempre decía que nos protegían del mundo sobrenatural. Aunque nunca creí mucho en lo sobrenatural, nunca rompí las reglas. Mi abuela también insistía en que debía creer en el amuleto para que funcionara. Por ella, creí un poco en él. Durante el tiempo que trabajé en la morgue, noté que era el único al que le sucedían cosas. No era nada demasiado grave, solo el extravío de algún objeto o de las llaves de mi coche. Nunca me molestó, y lo atribuía a que mis familiares me estaban gastando una broma. Eso fue hasta unas 2 semanas antes de que renunciara. Una persona llegó por la noche, pasada la medianoche, y mi abuela, que usualmente los preparaba, estaba en el hospital. Nadie más que trabajaba allí quería ir, así que fui yo. Lo sé, sonaba bastante poco profesional, pero todos en mi familia seguían las reglas de manera muy estricta. Entré, y de inmediato noté algo raro en la morgue. Se veía igual que durante el día, pero no se sentía igual. Me estremecí por el frío que me rodeaba, y me concentré en preparar a la persona. Mientras trabajaba, sentí que algo me observaba, pero nunca vi nada. Las cosas que necesitaba desaparecían y tenía que buscarlas. Esto hizo que me tardara más en terminar. A las 3 de la mañana, finalmente había terminado. Coloqué el cuerpo en el gabinete mortuorio refrigerado y me preparé para irme. Estaba caminando de regreso al vestíbulo cuando las luces se apagaron. Volvieron a encenderse después de unos 3 minutos y la morgue ahora se veía más vieja y descuidada. Traté de mirar por la ventana, pero estaba completamente oscura, sin señal de la farola. Era casi como si fuera una versión alterna del lugar. Sentí náuseas, y dejé de lado ese pensamiento mientras me apresuraba hacia la puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Seguí girando el picaporte hasta que escuché el sonido de uñas rasgando la pared detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, y allí estaba una entidad humanoide. No podía ver mucho de ella, ya que estaba cubierta por una niebla negra que giraba. Con ella llegó el olor a muerte y azufre. Me dio arcadas al sentir el olor. Comenzó a caminar hacia mí, raspando sus uñas contra la pared. Intenté la puerta de nuevo, pero no se movía. Sintiendo desesperación, agarré el amuleto y comencé a rezar. Se rió. «Eso no funcionará. ¿No crees de verdad?» Su risa y voz eran horribles, como metal crujiendo, y sonaba como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo en diferentes tonos. Mientras pasaba por las ventanas, éstas se agrietaron y se rompieron, rociándome con vidrios. Comencé a llorar, sintiendo que mi vida iba a terminar. Apreté el amuleto con más fuerza y recé con más fervor. Corrió hacia mí y me agarró. Como dije, eso no funcionará. Ahora estás en mi mundo. Luché contra el miedo y los sollozos. ¿Qué quieres decir? Este lugar ha sido un portal al infierno desde antes de que fuera una morgue. ¿Por qué crees que existían esas reglas estúpidas? Se rió. Me había quedado completamente frío. Levantó su mano con garras y la clavó en mi estómago. Me estremecí al sentir el dolor arder por todo mi cuerpo. Sentí como mi cuerpo se quedaba inmóvil mientras perdía el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el mismo lugar que antes, pero la morgue se veía igual que durante el día. Ya no parecía descuidada ni extraña. No había señales de esa entidad, solo los pedazos de vidrio en el suelo. Intenté levantarme, pero un dolor agudo me recorrió. Miré hacia abajo y en mi estómago había 3 marcas de garras grabadas en mi piel. Mi piel tenía un extraño color negro carbón,
y ardía en el lugar donde la entidad me había apuñalado. El vidrio de las ventanas también se había incrustado en mis brazos. Un poco de sangre fluía de algunos cortes, pero no era nada en comparación con las feas cicatrices negras quemadas en mi estómago. Me levanté y fui al vestíbulo. Miré el reloj y eran las 5:01 de la mañana. Había estado inconsciente por aproximadamente 2 horas. Rápidamente tomé las llaves de mi coche y me fui. Cuando llegué a casa, primero limpié mi estómago quemado y lo vendé. Luego saqué los pedazos de vidrio incrustados en mis brazos. Limpié los cortes, los vendé, y me fui a mi habitación, donde me dormí en mi cama. Después de eso, estuve enfermo durante 2 semanas. Mientras estuve enfermo, me negué a ver a cualquier miembro de mi familia. No sabía cómo reaccionarían si supieran que me enfermé después de haber ido a la morgue después de la medianoche. Mi abuela se había recuperado, y fue quien más intentó contactarme. Las 3 marcas de garras seguían en mi piel. Parecían cicatrices de quemaduras negras. Apenas podía dormir por las noches debido a las pesadillas recurrentes con esa entidad. Una vez que me sentí mejor, visité a mi abuela y le dije que renunciaba. No me hizo ninguna pregunta, y casi parecía que ya sabía por qué. Lo único que dijo fue: «Cuando estés listo, te escucharé». Salí de su casa entre lágrimas. Estoy seguro de que sabía que había tenido un encuentro con esa entidad. ¿Alguna vez ella la encontró? ¿O su creencia la mantuvo a salvo? No sabía la respuesta. Pero estoy convencido de que la entidad era la razón de las extrañas reglas en la morgue. Hace aproximadamente 3 meses le conté a mi abuela lo que había sucedido, y ella me consoló y pronunció lo que ella llamaba una oración de protección sobre mí. Después de todo lo que pasó, tengo una fuerte creencia en el mundo sobrenatural, o el mundo no visto, o como quieras llamarlo. Todavía tengo terrores nocturnos con mucha frecuencia, y sufro de insomnio, debido a los terrores nocturnos, pero estoy recibiendo ayuda con eso. Cuídense allá afuera, y no asuman que todo es como parece. El anuncio en sí me hizo temblar, pero al mismo tiempo era atractivo. Decía: «Gana $120 por noche como guardia de seguridad en la morgue. Aplica ahora». Había estado sin trabajo por un tiempo y tenía que pagar mi alquiler y cuentas atrasadas, y con este tipo de pago podría vivir como un rey. Así que apliqué con hesitación, esperando en parte no recibir una respuesta de la empresa. Ni siquiera pasaron 2 horas, y recibí un correo electrónico del empleador. «Gracias por postularte a nuestra posición de guardia de seguridad en la morgue. Nos complace informarte que tus habilidades son adecuadas para nuestra empresa, y nos gustaría ofrecerte un contrato por 1 año. Si estás de acuerdo con los términos a continuación, por favor deja tu firma a través del sitio web de firma electrónica que se indica a continuación, y preséntate en redactado antes de las 10 de la noche. Recibirás un pago de $600 semanalmente en la cuenta bancaria proporcionada. Esta noche». Pensé que era un poco pronto, pero no me quejé. No sabía qué esperar ni a quién conocería allí. Así que me puse una camisa y jeans y fui a la dirección un poco antes. Estuve allí a las 9:40 de la noche, y un hombre de mediana edad, que parecía ser un trabajador de la morgue, me saludó. «Hola, Ethan, ¿verdad? Soy George». Me estrechó la mano con una sonrisa. «Sé que probablemente te enviaron aquí con poco aviso, pero la empresa de seguridad cuyos servicios utilizamos necesitaba un nuevo guardia para el turno de esta noche de inmediato. ¿Así que soy subcontratado de una empresa de seguridad para su morgue?», pregunté. «Así es. Trabajas para una empresa de seguridad subcontratada y por lo que escuché pagan bastante bien. Así que quién sabe, tal vez consigas una posición aún mejor en el futuro». Guiñó un ojo. «Está bien. Entonces, sobre las tareas aquí...». Comencé. «Oh, eso. No es gran cosa. Solo asegúrate de que nadie entre». Se inclinó y dijo: «O que salga». Nos miramos el uno al otro por un momento, pero luego se rió y dijo: «Es solo una broma. Bueno, escucha, mi turno ha terminado, así que me iré ahora. Solo quédate en la oficina y relájate hasta las 6 de la mañana. Ese es cuando llega el primer turno aquí». Y con eso se fue. Me senté en el escritorio de la oficina. Pensé que probablemente esto no iba a ser tan malo. Había un papel frente a mí, y después de observarlo, me di cuenta de que era una lista de reglas dirigidas a mí. Decía: «Para el nuevo guardia, bienvenido a la compañía. A continuación se presenta la lista de reglas para tu trabajo. 1. Lo primero que debes hacer es realizar un barrido completo del área para asegurarte de que nada esté fuera de lo normal, incluyendo la cripta.
Nota importante. Si alguna de las cámaras de los cuerpos está sacada en la cripta, empújalas de regreso. Deben permanecer empujadas en todo momento. 2. Después del barrido, puedes permanecer en la oficina hasta el final del turno. Había más reglas enumeradas a continuación, pero decidí primero explorar el lugar. Era bastante pequeño, con una habitación grande que tenía suministros médicos, la cripta y un baño. Primero decidí deshacerme de lo peor, la cripta. Salí de la oficina y abrí la robusta puerta de la cripta, siendo golpeado de inmediato por una ráfaga de aire frío. Dentro había 2 carros de cuerpo en el medio de la habitación, y cámaras frías en las paredes. Todas estaban cerradas, así que abandoné apresuradamente la habitación. De regreso del baño, vi a un hombre con una bata de laboratorio de pie en la sala médica. Estaba manipulando algunas de las herramientas junto a una bolsa para cuerpos. «Jesús, me asustaste mucho», dije. Él me lanzó una mirada divertida y siguió trabajando. Pensé que todos ya se habían ido. «Me llamo Ethan, soy el nuevo guardia», dije, pero de nuevo, simplemente me ignoró. Hice un gesto de desprecio y volví a la oficina. Estaba a punto de continuar leyendo las reglas cuando de repente escuché un sonido de crujido reverberando en todo el edificio. Era tenue, pero sonaba como las tuberías. Duraba intermitentemente durante unos segundos y luego se detenía durante el mismo tiempo. Lo ignoré y me relajé un poco más, revisando mi teléfono. Pero cuanto más duraba el crujido, más me inquietaba, porque sonaba menos como tuberías y más como lamentos. Salí a preguntarle al empleado sobre eso, pero él ya se había ido a casa. No podía decir exactamente de dónde provenía el sonido, pero sonaba como si viniera de la cripta, así que fui allí. Tan pronto como abrí la puerta, todo el edificio quedó en silencio. Contuve la respiración mientras observaba la habitación, y luego me di cuenta de que uno de los cajones de los cuerpos estaba ligeramente abierto. Lo empujé de regreso, y volví corriendo a la oficina. El crujido había desaparecido por completo en ese momento. Continué leyendo. 3. Puedes dormir en la oficina, pero no se recomienda. Justo entonces, el sonido más fuerte me hizo saltar de mi piel. «Por favor, alguien déjame salir», gritó una voz desde algún lugar y las tuberías llevaron su voz. Me levanté, con el corazón acelerado. «Déjame salir, no puedo respirar», repitió la voz, ahora seguida de una serie de fuertes golpes. Abrí la puerta de la oficina y los gritos aparentemente provenían de la cripta. Me estremecí, pero decidí abrir la puerta. «No estoy muerto, esto es un error. Alguien». La voz se volvió más fuerte tan pronto como abrí la robusta puerta. «¿Dónde estás?». Miré frenéticamente alrededor, mientras el hombre continuaba gritando con desesperación y golpeando. Me acerqué a la fuente del sonido y me incliné para escuchar y asegurarme de que esta era la cámara correcta. «No estoy muerto. Déjame salir. Por...». La voz y los golpes se detuvieron de repente cuando abruptamente tiré del cajón y me encontré con el cuerpo frío y muerto de un hombre de mediana edad. Me quedé allí, mirando el cadáver, mi mente incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Lo escuché muy claramente, sentí los golpes mientras sostenía el mango del cajón, y luego fue como si alguien simplemente lo hubiera apagado de repente. ¿Estaba mi mente jugándome trucos? Empujé el cajón de regreso y salí de allí corriendo, cerrando la puerta de la oficina y pensando que haber aplicado aquí podría haber sido una mala idea. Me sentía como si estuviera sobre agujas, pero me convencí después de un rato de que todo estaba en mi cabeza. Continué leyendo las reglas. 4. Puedes poner música para romper el silencio, siempre y cuando no ahogue ningún ruido exterior. 5. Si escuchas sonidos incoherentes que provienen de la cripta, puedes ignorarlos. 6. Si esos sonidos se convierten en gritos de pánico, haz lo siguiente. 1. Si los gritos son femeninos, ignóralos hasta que cesen. No entres en la cripta durante este tiempo bajo ninguna circunstancia. 2. Si los gritos son masculinos, localiza la fuente de los gritos y saca el cajón del cadáver. Esto debería detener los gritos. La página terminaba ahí. Dejé el papel a un lado y me recosté en la silla. Eran la 1 de la madrugada. Empecé a sentir sueño. Después de un rato, mis ojos comenzaron a cerrarse. Justo cuando empezaba a caer en un sueño, sentí un agarre firme desde atrás en mi hombro. Salté de inmediato, tirando la silla en el proceso. No había nadie allí. Ya no sentía sueño. Todo estaba en silencio por un rato, y fui al baño una vez más. Cuando regresé, eran las 4 de la madrugada,
y prácticamente estaba listo para terminar el turno aquí. Empecé a pensar que no estaba tan mal por $120, hasta que volteé la hoja con las reglas y me di cuenta de que había algo más escrito en la parte de atrás. 7. Todo el personal saldrá del edificio antes de las 10 de la noche, así que si ves a un hombre con una bata de laboratorio durante tu turno, no intentes hablar con él bajo ninguna circunstancia. Releí la regla 5 veces, pero el texto seguía siendo el mismo. Hubo un suave golpe en la puerta de la oficina. Miré hacia arriba y a través del vidrio vi al hombre con la bata de laboratorio sonriéndome. Después de renunciar a mi trabajo en la fábrica y de tener problemas para encontrar un trabajo que valiera la pena por el dinero, encontré un anuncio de empleo en el periódico local. Se busca guardia de seguridad para turno nocturno, no se necesita experiencia. Llama a Maurice al número de teléfono. Llamé al número y me respondió un hombre mayor. Me dijo que fuera al día siguiente y me mostraría el lugar y me daría los detalles. ¿Entonces estoy contratado? Sí, chico. Fui al día siguiente y llegué a la entrevista unos 15 minutos antes. Si no llegas temprano, llegas tarde. Me indicaron que fuera por una puerta lateral y me dirigiera a la oficina de seguridad para no interferir con aquellos que estaban en la funeraria despidiendo a un ser querido. Un hombre bajito con arrugas y un corte de cabello blanco, bien peinado, vestido con uniforme de seguridad, me sonreía. Tenía un bigote blanco como una oruga, manchado levemente de café negro que estaba sorbiendo. Debe ser Conway. ¿Te llamaron así por el cantante? Probablemente. A mi mamá le encanta la música country antigua. No le llames antigua. Soltó una risa y extendió sus frágiles manos hacia mí. Le estreché la mano, y no esperaba que fuera tan firme. Me encargaron el proceso de contratación, y tú fuiste el primero en aplicar, así que creo en dar oportunidades. Lo agradezco mucho. Claro que sí. Trabajarás de lunes a viernes de 11 a 7 de la noche. Me explicó el sueldo, que era exactamente lo mismo que ganaba en la fábrica. También mencionó que los chicos del fin de semana son solo 2, y que trabajan turnos de 12 horas. Me dijo sus nombres, Jacob y Robert. El chico del turno de la tarde es Jackson. Puede que tengas que cubrir sus turnos. También me dijo que podría tomar el turno de día cuando él esté muerto y frío, ya que no quiere jubilarse hasta que sea necesario. He tenido este trabajo desde que tenía más o menos tu edad. Es un buen trabajo. Me explicó cómo vigilar las cámaras y contestar llamadas telefónicas, aunque no ocurriría mucho de noche, a menos que fuera una llamada de broma. También me dijo a qué horas debería patrullar el área. La regla más importante es respetar a los muertos. No estaba seguro de lo que quería decir con eso. El último chico que tuvimos era un viejo chiflado que estiró la pata, que descanse en paz. Nos dimos la mano al salir, y me ofreció un último consejo. Entiendo que de noche puede dar un poco de miedo. He trabajado unos cuantos turnos. Eres la única persona que estará aquí, y lo entiendo. Puede que sientas escalofríos, pero respeta a los muertos, y no dejes entrar a nadie bajo ninguna circunstancia. Yo tengo mis llaves, y también los otros chicos. Sentía emoción en mi primera noche. Jackson me dejó entrar y me entregó mi nueva insignia. Le ofrecí una dona mientras me acomodaba en la oficina, y él se fue. Revisé la pantalla de las cámaras mientras tomaba un sorbo de café. No tenía ninguna área que revisar durante 1 hora, y no estaba ocurriendo nada. Traje mi iPad y puse Seinfeld para pasar el tiempo. Maurice dijo que no habría problemas con matar el tiempo siempre y cuando no interfiriera con el trabajo. Pasaron 2 horas, y caminé por los pasillos con mi linterna de dotación. Entonces escuché un golpe en la puerta principal. Regresé a la oficina y vi que era Maurice quien tocaba. Los golpes se convirtieron en golpes fuertes. Llevaba ropa de calle. Conway, abre chico. Necesito entrar. Me acerqué a la puerta y le hablé a través de ella. ¿Qué puedo hacer por ti? Escucha, necesito entrar. Olvidé mi medicamento. ¿Qué medicamento? Eso no importa, pero necesito entrar. ¿No tienes tus llaves contigo? ¿Llaves? No, las olvidé. Recordé que él tenía su llave de la oficina unida a su llavero, que también contenía llaves para su casa, camión y otras cosas. ¿Cómo llegaste aquí? En mi vehículo. ¿Qué color es tu coche? ¿Qué? Dije, ¿qué color es tu coche? Negro. No conduces un coche, tienes un camión rojo. Comenzó a golpear la puerta y su voz se volvió mucho más profunda y distorsionada. Déjame entrar por esta maldita puerta para que pueda conseguir mi medicamento o te despediré.
Me di la vuelta y corrí de regreso a la oficina, tratando de ignorar el ruido. Miró hacia la cámara y tenía una sonrisa muy desquiciada. Chico inteligente. Se dio la vuelta y se alejó. Horas pasaron y ya era tiempo de que fuera a caminar al área donde se guardan los cadáveres en casilleros. Sabía que iba a oler a productos de limpieza y que estaría frío. Me puse la chaqueta que me habían asignado. Eché un vistazo a la cámara de allá abajo y me quedé congelado en mi lugar. Había personas de pie en el área, simplemente de pie y hablando. Si hubiera estado pensando con claridad, habría llamado a la policía. Pero, ¿quién podía asegurar que los policías que vendrían eran realmente oficiales de la ley, y no lo que sea que acabo de presenciar? Corría hacia el área con mi linterna balanceándose como si fuera una guerra de luces, moviéndose mecánicamente. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Abrí la puerta y vi casilleros abiertos y un grupo de personas muertas de pie, conversando. Uno se giró hacia mí. Hola. Esa fue la última cosa que recordé. Me desperté poco después y los muertos estaban de pie a mi alrededor. Era aterrador, pero también desgarrador. Ahí estaba el abuelo de alguien. Alguien que murió por suicidio. Otros más y uno que parecía terriblemente mutilado. ¿Qué demonios está pasando? El abuelo habló. Encontré una nota en esta mesa que explica que estaremos vivos por unos 10 minutos más. Luego volveremos a nuestros casilleros. ¿Qué? No lo sé. Miré a la mujer que había sido mutilada. Su garganta estaba cortada, marcas de puñaladas por todo su cuerpo que habían teñido de carmesí su vestido de verano. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Alguien irrumpió en mi casa e hizo esto. ¿Sabes quién fue? No lo sé, pero quiero que sufra como yo lo hice. Comenzó a describir al hombre. Cabello oscuro y corto. También tenía una serpiente tatuada en su brazo. También tenía un tatuaje en el cuello de la prisión que ella no entendía. Los otros estaban alrededor escuchando. Comenzaron a murmurar sobre sus vidas y disfrutando sus últimos minutos. A las 4 de la madrugada apareció en mi reloj, y todos volvieron a sus casilleros como si sus piernas los obligaran a hacerlo. Consideré salir corriendo y marcharme. Revisé la cámara para asegurarme de que no hubiera nadie en la puerta principal, pero no parecía valer la pena el riesgo. Terminé el turno. En cuanto dieron las 7 en punto, Morris abrió con sus llaves y me dio una palmada en la espalda. Estaba bebiendo de una taza de café. Está bien, chico, hablemos de todo esto. Los mantendré actualizados lo más rápido que pueda. No voy a decir dónde trabajaba, salvo que era en Virginia, en una zona algo rural. Fui asistente mortuorio durante unos años antes de decidir que ya no podía más. De todos modos, experimentamos muchas cosas espeluznantes que realmente no han salido a la luz pública, simplemente porque nadie quiere hablar de ello. Para quienes no lo sepan, un asistente mortuorio es exactamente eso, un asistente. Me gusta llamarlo el sirviente del forense, pero de nuevo, estoy seguro de que no todos los forenses del condado son tan insoportables como lo era mi jefe. Lavamos y preparamos los cuerpos para su examen, ponemos las herramientas del examinador médico, y en algunas situaciones, podemos ayudar con la autopsia en sí. La primera experiencia que tuve que me aterrorizó no fue en absoluto extraña ni paranormal, solo fue desgarradora. Cerca del mediodía, o algo así, llegó el cuerpo de una niña de 8 años. Cualquiera que trabaje con los muertos, en una funeraria o una morgue, siempre siente un nudo en la garganta cuando entra un niño. Era adorable como un botón, y parecía que estaba tomando una siesta tranquila. Ya de por sí era desgarrador, pero lo que sucedió unos 15 minutos después me dejó cicatrices mentales de las que nunca me recuperaré. Estaba cumpliendo con mis deberes cuando escuché gritos escalofriantes y golpes provenientes de la cámara fría donde acabábamos de ponerla. Esto me asustó muchísimo por razones obvias, pero rápidamente la abrí para encontrar a una niña completamente aterrorizada, pero viva, sufriendo los primeros síntomas de hipotermia. Más tarde descubrí que estaba en coma y la habían diagnosticado incorrectamente. Afortunadamente, y de manera casi milagrosa, no sufrió daño cerebral. Bueno, aparte de un montón de trastorno de estrés postraumático que volvería loco a cualquiera. Me imagino que sus padres estaban extasiados de tener a su niña de vuelta. Espero que el imbécil responsable de eso haya sido acusado de negligencia médica, pero tristemente lo dudo. Aunque es algo raro, los diagnósticos erróneos ocurren, pero generalmente se resuelven antes de que la persona llegue a nosotros. Dicho esto, despertar en la morgue es algo real
y probablemente afectó a esa pobre niña para toda su vida. Un año después, aproximadamente, ocurrió otra cosa que realmente me perturbó. Al final del día, recibimos el cuerpo de un hombre no identificado, algo obeso, que nos trajeron los policías. Todos parecían pálidos y no querían llenar ningún papeleo ni hablar sobre cómo encontraron a ese tipo. Había muerto por varias heridas de bala en el pecho. Así que pensamos, asuntos de narcos, ¿a quién le importa? Muchos de los que trabajamos en lo que me gusta llamar la industria de los cuerpos, no queremos conocer detalles personales sobre nuestros clientes. ¿Te gustaría escuchar la historia de vida de un tipo antes de abrirle el pecho y sacarle todos los órganos? Así que simplemente guardamos los restos en la nevera y terminamos el día. Al día siguiente llego al trabajo un poco tarde, y todos parecen estar muy incómodos. Le pregunto al forense qué pasó, y él responde, nada, no pasó nada, de manera muy defensiva. Intento sacar algunas anécdotas de la recepcionista, pero no dice nada, así que acorralo a nuestro técnico en ciencias forenses, y él suelta toda la información. Al parecer, Mark había llegado al trabajo y encontró las puertas de nuestra instalación completamente abiertas. Luego también descubrió que faltaban partes de la cámara fría, y que todas las puertas de las otras cámaras estaban abiertas, con los cuerpos esparcidos por todo el lugar. Los policías llegaron una hora después e hicieron lo suyo. Ellos tampoco dijeron mucho. Con los años he escuchado varias historias similares de otras personas, y trato de ignorarlas y pensar que alguien simplemente se llevó el cuerpo. Pero el robo de cuerpos no es común por muchas razones, y no había mucho motivo para robar ese cadáver. Así que me pregunto, debido a un pequeño problema llamado necrofilia, aseguramos todo bastante bien antes de irnos. Las morgues no son como Fort Knox, pero todo esto todavía me deja con la sensación de, ¿qué demonios? Cerca de la época en que cambié de trabajo y comencé a trabajar en una funeraria, recibimos un cliente al que apodamos James Bond. Tratamos de evitar bromas, pero a veces suceden como un mecanismo de defensa, y siempre que sean respetuosas y de buen gusto, todos se ríen un poco. Pero esta no fue una broma. Los policías estaban tan desconcertados como nosotros. Dijeron que lo encontraron a unos 40 pies de altura en un árbol. Hombre blanco, de unos 20 años, en muy buena condición física. Sus manos estaban gravemente quemadas, y la causa de muerte se catalogó como exposición, lo que significa que lo encontraron afuera, y no tenían idea de qué había sucedido. Su ropa era formal, hecha a medida, y no tenía etiquetas ni insignias. Aunque estaba algo descompuesto, parecía tener el cabello cortado al ras. No llevaba gafas de sol. De hecho, no tenía nada en los bolsillos. Todo el asunto fue realmente inquietante. Cambié a mi trabajo en la funeraria por un mejor sueldo, pero estaría mintiendo si dijera que no estaba contento de haber salido de la morgue. Es un lugar espeluznante y triste, incluso para quienes trabajamos allí.